en 24 horas. 7:29 de la mañana. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida en este espacio al economista Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz. Buenos días y un saludo muy afectuoso a la teleaudiencia. Bueno, conversemos de las proyecciones que tiene el SRI para este año. Han proyectado una recaudación de cerca de 18.000 millones de dólares, 17.800 en cifras brutas. Si no estoy siendo imprecisa, eso implica un valor mayor, una proyección mayor que lo que había dejado presupuestado quizás el anterior gobierno. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son ahí las medidas para lograrlo? Sí, una precisión. Nosotros cuando hicimos el proceso de transición, la proyección de recaudación del 2024 era 1.000 millones de dólares menos. ¿Qué hicimos? En la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo hay un régimen de autorretención que aplica a las 510 empresas más grandes del Ecuador. A través de ese régimen se va a recaudar 1.300 millones de dólares y eso más la remisión de los intereses, multas y recargos hace que en la proyección del 2024 ya no sean estos 1.000 millones de dólares menos, sino que equiparemos al menos a la recaudación del 2023. Esto sin contar el IVA, el incremento al 15%, que serían 1.300 millones de dólares adicionales. Entonces allí sí tendríamos un crecimiento de aproximadamente el 7% con respecto al año 2023, con el IVA incluido. Ahora, yo le decía, para lograr esta proyección, estas cifras, dejando de lado el IVA, ¿cuáles son las medidas para poder cumplir con esa meta? ¿Hacia dónde van a apuntar? Bueno, tenemos, más allá del tema de las reformas tributarias, es el plan de control. Nosotros hemos enfocado nuestro plan de control en 3 ejes principales. El primero es el que llamamos el FATCA 2.0, que es el intercambio de información entre Estados Unidos y Ecuador. Luego tenemos combatir la informalidad, sobre todo en la economía digital. Y tercero, tenemos las auditorías express. Le comento brevemente un poco sobre este plan de control. Nosotros ya tenemos firmado un convenio de intercambio de información entre Estados Unidos y Ecuador. Pero ya han recibido información de residentes que tengan allá a lo mejor estas cuentas fiscales y que no estén al día. El tema es que debemos operativizar este convenio. Necesitamos adquirir un software que nos permita obtener de forma automática la información de las cuentas que ecuatorianos tengan abiertas en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tomará eso? ¿Cuándo estará? Estamos en este año ya operativizando. Recordemos que Ecuador tiene un régimen de renta mundial, entonces tenemos que hacer estos controles específicos. Luego hay mucha informalidad y sobre todo a raíz de la pandemia, la economía digital ha crecido significativamente, alrededor de un 60%. ¿Qué vamos a hacer? En la Ley de Eficiencia Económica se ha dispuesto que los comercios que no entreguen facturas tienen una multa de hasta 13.800 dólares. Los fedatarios van a hacer compras simuladas en estos comercios electrónicos y a quienes no entreguen comprobantes de venta, pues van a ser sancionados con esta multa de hasta 13.800 dólares. Como son comercios electrónicos, no los podemos clausurar como hacemos con los negocios físicos, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos haciendo un convenio con la Arcotel que nos permita el bloqueo de estos sitios web, del bloqueo de la dirección IP. Entonces, hacia allá estamos enfocando los esfuerzos en los controles, en esta economía informal. Pero ¿tienen una idea de quizás de cuántos negocios son estos que se llevan de manera digital y que hoy están en la informalidad, que no emiten factura cuando hay una transacción comercial y por ende pues no hay una declaración al Servicio de Rentas Internas? La idea es ampliar la base de contribuyentes. Esperamos ampliarlos alrededor de 10.000 nuevos contribuyentes con estos planes de control. Pero no hay una proyección entonces de cuántos negocios pudieran haber así. Lo que tenemos en la proyección es cuánto esperamos recaudar, que son cerca de 1.200 millones con todos estos planes de control. Y luego tenemos también las auditorías express. Las auditorías generalmente en la administración toman alrededor de un año. Nosotros las vamos a hacer en un mes. Ya tenemos identificados los riesgos y vamos a hacer auditorías focalizadas en esos riesgos. ¿Cuándo? Vamos también nosotros a fortalecer el ROTEF, que es el anexo que las instituciones financieras nos entregan los movimientos bancarios de tarjetas de crédito, nos entregan esa información a la administración tributaria y vamos a utilizar esa información en los procesos de control, hacer cruces, porque hay muchas personas que tienen consumos importantes en tarjetas de crédito, que tienen movimientos bancarios significativos, sin embargo, eso no guarda relación con el pago de sus impuestos. Entonces, son aspectos que hay que controlar. Ahora, pero estas auditorías express que usted anuncia van a hacer, dice, tomarían un mes y ya un año. ¿Cuándo las van a hacer? Ya comenzaron estas auditorías express. La idea es incluso que estos contribuyentes... O sea que de aquí a marzo ya habría un resultado, porque van a tomar un mes. Sí, ya estamos. La idea es que incluso son cortas para que incluso se puedan beneficiar de la remisión de intereses, multas y recargos. Ahora, cuando usted menciona ahora justamente la remisión de intereses, multas y recargos,
¿Ya se han acogido deudores también a esta amnistía tributaria y han ido recaudando algo, sumando algo en ese sentido? Sí, al momento ya tenemos recaudado cerca de 80 millones de dólares con esta remisión de intereses, multas y recargos. Entonces, y está vigente hasta julio de este año, así que tenemos todavía un largo camino para recaudar cerca de 900 millones de dólares, que es la expectativa por esta remisión de intereses, multas y recargos. Regresando a este control en la parte digital, que creció con la pandemia, como usted decía, la administración anterior, el gobierno anterior, había apuntado también a los denominados influencers, decía que estaban siguiendo las cuentas en redes sociales y ahí tenían pues una noción de esta relación ingresos-gastos que demostraba que algo no cuadraba en ese sentido. También en su momento dijeron que iban a regresar la mirada y también aplicar controles en aquellos mecanismos que implican pronósticos deportivos, apuestas deportivas. En ese sentido, usted como director... Los controles rutinarios de la Administración Tributaria siguen. En el caso de los pronósticos deportivos, estamos haciendo el reglamento que nos permita operativizar esto, porque hay muchas compañías de pronósticos deportivos que no están domiciliadas en Ecuador, y queremos operativizar eso, y en eso vamos a emitir en los próximos días el reglamento para los pronósticos deportivos. O sea, la invitación es a que se regularicen, van a hacer una especie de catastro para que ahí puedan registrarse. Correcto. Y llevar una sobre todo los que regular. no tienen residencia fiscal en Ecuador, vamos a hacer un catastro de los pronósticos deportivos, y aquellos que no se registren, incluso ahí también vamos a aplicar la clausura de los IP, el bloqueo de los IP. Van a proceder de la misma manera que con los negocios digitales. Correcto. Ahora, en la Asamblea usted estuvo hace unos días compareciendo ante la Comisión y ahí decían que la evasión tributaria ascendía entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. ¿Esa es la cifra real actualmente en el país? Bueno, ese es un estudio de la CEPAL. Sin embargo, nosotros en la Administración Tributaria hemos hecho ya un estudio y la estimación es de 2.000 millones de dólares en IVA y cerca de 1.000 millones en impuesto a la renta. Y justamente la idea es acortar o disminuir esta brecha de evasión tributaria, y por eso le había mencionado que estamos haciendo estos planes de control. Y dentro de eso, ¿cómo suma también este acuerdo que ustedes han hecho con la UAFE? Bueno, efectivamente hemos identificado que hay muchos delitos financieros que ya escapan un poco del ámbito de la Administración Tributaria, y por ello hemos hecho un convenio con la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno y la SENAE inclusive, para identificar estos delitos financieros y proceder conforme. Así que muy pronto tendremos noticias sobre este convenio que hemos hecho entre instituciones del Estado. ¿Y cómo ejercer también ese control respecto a la minería ilegal, que es también otro campo hacia el que ustedes están apuntando? Claro, eso es parte de la informalidad. Hay mucho comercio, bueno, el comercio informal y la minería ilegal sobre todo. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a solicitar un anexo minero para tener un catastro de estas minería ilegal, pero sobre todo hemos identificado que hay mucha importación de maquinaria que es utilizada en la minería ilegal. Y vamos a rastrear estas adquisiciones, dónde están siendo utilizadas, para poder identificar estos grupos de minería ilegal. Entonces, allí hay un nicho muy importante que debemos atacar y que podríamos incrementar significativamente la recaudación. Ahora, regresemos a este proyecto económico urgente. Mañana pues se tratará en la Asamblea y está en juego el poder incrementar o no el IVA, que con eso se busca una recaudación rápida, un financiamiento rápido para este conflicto interno armado, ¿no? Ahí, ¿cuánto va a sumar ya si es que se aprueba, tal y como está el proyecto hoy? Bueno, allí, por el incremento al 15% del IVA, estimamos una recaudación adicional de 1.300 millones de dólares. Pero es muy importante destacar que este incremento no tiene un efecto, no tiene un impacto significativo en la población de menos recursos, porque los bienes y servicios que hoy están grabados con tarifa 0% permanecen con tarifa 0%. ¿Cuáles son? El 90% de los alimentos, el 74% de la canasta básica familiar, el transporte, la educación, el alquiler de las viviendas, el pago de servicios básicos, los productos de higiene femenina. Todos estos bienes y servicios están grabados con tarifa 0% y permanecen con tarifa 0% de IVA. Y un dato importante, mantener estos bienes y servicios con tarifa 0% de IVA le representa al Estado dejar de recaudar 2.700 millones de dólares, que es lo que se conoce como el gasto tributario. Son 2.700, es decir, que si el gobierno hubiese decidido
grabar el 100% de los bienes y servicios con tarifa 12%, podríamos recaudar estos 2.700, que es una cifra muy superior a subir al 15%, que son 1.300 millones de dólares. Sin embargo, esta medida sí tendría un efecto en la población de menos recursos y evidentemente el gobierno nacional no busca afectar a esta población vulnerable, ¿no? Y esto contemplando que se suba de manera permanente al 13% del IVA y con esta temporalidad al 15%. La temporalidad es por 3 años, lo que resta del 2024, 2025 y 2026. Ahora, y si se da paso también al otro que se está proponiendo incrementar el ISD del 3.5 al 5%, ¿cuánto sería la recaudación con eso? El incremento al 5% son 240 millones de dólares adicionales. Esta subida del 3,5 al 5 sería gradual, paulatina, así como se fue reduciendo, o más bien sería como está en la ley, es 5%? inmediatamente al 5%, tal cual está en el proyecto. O sea que eso ingresaría tributaria. Entonces inmediatamente también. Son como 240 millones al año, sí. De lo que se necesita. Ahora, usted ha mencionado también el tema de realizar estos controles, ¿no? Se ha enfocado mucho en la parte digital, en la minería ilegal, pero también ya la amnistía. Con esto de aquí, ¿siente que hay una respuesta de la contraparte en ponerse al día, en tratar de cumplir con sus obligaciones, las cifras que van arrojando en ese sentido? Sí, de hecho hago una invitación a todos los contribuyentes que no están al día con la administración. Este es el momento, van a ser exonerados de los intereses, multas y recargos. Y tal vez en este punto es importante recalcar que hemos condonado la tasa de $60 por el régimen RIMPE, negocios populares. Entonces, a quienes sí les hemos condonado deudas son a los grupos más vulnerables que están en este régimen, que eso nos representó 40 millones de dólares que condonamos a este sector. Y luego todos los demás contribuyentes, sean pequeños o grandes, tienen la opción de acogerse a esta exoneración, remisión de intereses, multas y recargos, pero obviamente tienen que pagar el capital. Lo que aquí hacemos, lo que buscamos es incentivar el pago de los impuestos que están atrasados. Con eso, más lo que se debate en la Asamblea, que esperan se apruebe este proyecto que permita la elevación del IVA, ¿el gobierno analiza algún otro tipo de medidas tributarias? Estamos enfocados en este momento con el incremento del IVA, que eso nos va a permitir financiar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Con eso pues ya tenemos un aumento de la recaudación de 7% con respecto al 2023. Entonces es importante. Entonces hacia allá estamos enfocando nuestros esfuerzos y el IVA es el único impuesto de recaudación inmediata. Por eso es que es la opción que ha planteado el presidente Daniel Noboa. ¿Se mantienen positivos en que pueda darse paso a tal y como lo han? Ya tiene una modificación, evidentemente, ¿no? En este informe que está para el debate, pero ¿esperan que tal y como está se apruebe? Esperamos que sí. Esperamos que los asambleístas sean responsables con el país. Y ahora, en febrero, los ecuatorianos tenemos también obligaciones que cumplir. Está corriendo el plazo para ponernos tenemos que ya tener la proyección de gastos. La proyección de gastos personales, correcto. Ya estamos, justamente, bueno, ya los contribuyentes pueden hacer sus declaraciones de gastos personales y, bueno, pagar el impuesto a la renta. Obligaciones que cumplir. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Un pequeño mensaje, ecuatorianos. Hago un llamado a la conciencia social, hago un llamado para que todos seamos parte de la lucha para alcanzar la paz que tanto queremos. Asambleísta, tienes el poder de decidir este camino en nombre de todos los ecuatorianos. Sabemos que estás de nuestro lado, el lado correcto de esta historia. Tenemos la solución en nuestras manos, 3 puntos más al IVA que nos permitirá combatir el terrorismo. Contamos con tu voto. Juntos volveremos a tener paz. Vamos a ver cómo se pronuncia la Asamblea. En todo caso, el país está pendiente de ver qué es lo que deciden en torno a este cuarto proyecto de ley económico, tercer proyecto económico urgente. Quiero darles las gracias nuevamente que nos haya acompañado esta mañana. Gracias. Que tenga un buen día. Vamos a ir a una pausa, 7:42 de la mañana y ya regresamos con más.